Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo. Tal. Oye, Nana, la frase, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué te llama esa frase? Y platiquemos de dónde lo vimos hoy. No, me suena a que a veces fuera de nuestra vista hay cosas increíbles que no nos imaginamos, ¿no? Que digo, nuestros ojos tienen una limitación, ¿no? Lo que alcanzamos a ver y se acabó. Digo, tenemos tecnología que nos permite ver que hay más allá, pero sin duda hay un mundo completo de cosas y seres que no alcanzamos a ver y que son algo increíble. Sí, y bueno, la frase original es de Antoine de Saint-Exupéry, de El Principito, el libro quizá, me parece que es el segundo libro más impreso del mundo después de la Biblia. Mi hermana lo tiene en varios idiomas y por Claro. ahí dice eso, lo esencial es invisible a los ojos. A partir de metáforas que tienen que ver con diferentes cosas, no exactamente de lo que vamos a hablar hoy, porque esto estamos hablando de que está cosas que no puedes ver, pero porque están en otra dimensión, en este tamaño, en este caso, de tamaño. Ajá. Pero bueno, partimos. Y luego lo menciono porque estamos aquí en la librería, de una librería, en la biblioteca, La librería está allá abajo, aquí tenemos una biblioteca. Bueno, Crónica del Antropoceno es una narración de la crisis climática en tiempo real y estamos transmitiendo aquí como habitualmente desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en Zapopan, Jalisco, México. Estamos aquí en la biblioteca mientras construimos un museo de ciencias ambientales que está cruzando aquí la plaza, va avanzando poco a poco, ladrillo a ladrillo, mientras hacemos este contacto contigo a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, a través de las redes sociales, pero también con diferentes personas en el mundo que abordan los temas que nosotros estamos investigando para materializar en museografía, en programas, en talleres, y estos temas salen de muchas partes. Esto salió a partir de un contacto que hizo el doctor Eduardo Santana, el director del museo, el líder de este equipo, a través después de una charla en radio que lo contactó, un biólogo que se llama y que lo vamos a invitar a que nos acompañe hoy, un biólogo español que se llama Rubén Duro. Rubén es biólogo y divulgador de la ciencia que hace un trabajo audiovisual que tiene que ver con un mundo invisible, que es la biodiversidad invisible o la biodiversidad oculta. Rubén es licenciado en zoología por la Universidad de Barcelona y hace muchos años que se dedica a la divulgación de la ciencia y la historia natural, tanto en el ámbito editorial como en el audiovisual, y hasta hace 2 años lo hacía él solo, me platicaba. Ahora también empezó una plataforma, una empresa completa que se llama Science into Images. Ya les pondremos ahí las referencias para que lo vean, porque hay cosas muy interesantes. Ahorita antes de que traigamos a Rubén a la mesa, platicamos un poquito de lo que vimos, Nana. Hay cosas tan bonitas ahí en esas. Fascinante. Digo, al principio es como choqueante porque tú te imaginas que no hay nada, ¿no? Por ejemplo, en el agua, ¿no? El agua suele ser transparente y a simple vista, como tú mencionabas, no se ve nada. Pero con un poquito de tecnología, con un microscopio adecuado, podemos darnos cuenta que hay muchísima vida en una gota de agua, ¿no? Y es asombroso ver cómo, por ejemplo, a través del trabajo de René, podemos ver cómo se mueven estos organismos, ¿no? Es algo bien interesante, se mueven y comen y van de un lado a otro y es bien chistoso, es bien interesante y ver todas estas formas, aparte de que son bonitas, ¿no? O son interesantes o son formas que no vemos todos los días en la naturaleza con nuestros ojos. Es algo fascinante, es algo que vale completamente la pena y es algo que todos deberíamos conocer en algún momento. Y aparte, pues hay que mencionar que están directamente relacionados con nuestra vida diaria. Sí, ¿No? están Le debemos cosas bien como la importantes. digestión, como La cerveza, por ejemplo. Las no, levaduras, no habría pan, ajá, no habría galletas. nos han resuelto la vida de muchas maneras. Sí, en nuestro propio organismo hay
no sé si miles o millones de diferentes, no, son millones, ¿verdad? De seres diferentes que integran a este gran individuo que le llamamos yo, pues adentro hay muchas otras cosas Dentro que... y afuera y en Ujú, todos lados. Y lo interesante es que no necesariamente nos tenemos que ir tan pequeño, ¿no? Hay como un intermedio entre lo muy, muy pequeño, que son como las bacterias, y ya con lo que vamos a platicar en este podcast ahorita más adelantito, que pues son los protozoarios, ¿no? ujú. Y pues todo esto tiene que ver con el antropoceno. ¿Por qué? Pues porque el antropoceno se refiere a la civilización humana en contacto y en choque y impactando el mundo que habita. El antropoceno tiene que ver con la fuerza humana como la máxima fuerza de cambio en el planeta. Esa es la propuesta que hacían los geólogos y a pesar de que no se han llegado a poner de acuerdo y parece ser que no lo van a declarar oficialmente como una era geológica, puesto que no se han dado los indicadores tan estrictos que la estratigrafía requiere, y ya lo platicábamos aquí con uno de los que estuvieron involucrados. De todos modos, Antropoceno ha servido para pensar, para avanzar, para publicar, para darnos cuenta del impacto humano en el planeta, en los sistemas naturales, en los límites planetarios, en la salud humana, en la salud planetaria y en la salud de todas las especies con las que compartimos el planeta. Y no todas son muy visibles. Unas especies son muy carismáticas, como el panda, como la ballena, como los delfines, como los rinocerontes, pero muchas otras no están a la vista. Y de eso vamos a platicar hoy con Rubén Duro, puesto que él nos dice que ha extrañado en el discurso del ambientalismo, de los ecólogos y los ecologistas, haciendo una muy clara distinción. Aquí vamos más por los ecólogos o la explicación científica de lo que le sucede a los ecosistemas con nuestro impacto, pero él extraña en ese discurso que se mencione a toda la biodiversidad invisible. Rubén, ¿estás por ahí? Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Hola, ¿qué tal, Víctor, Nana? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Oye, Rubén, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Qué maravilla de trabajo tienes en Science into Images. En un momento más lo invitamos a nuestro público también para que sepan dónde lo pueden ver, porque nomás platicado, pues no, tienen que verlo para que se den una idea de por qué nos gusta y por qué nos emociona tanto hablar de esto. Pero vayámonos a la base de esta conversación, esa frase tan afortunada que tomaste de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. No te burles, ya lo dije bien. O Antonio Saint-Exupéry. Bueno, lo esencial es Interesante. sí, ¿verdad? Lo esencial es invisible a los ojos. De hecho, lo usaste de título para una publicación, una entrada en tu blog y abordaste esto. Platícanos un poquito, Rubén, este concepto, esta perspectiva que pones en tu blog, esta preocupación que nos compartes de que no lo ves tan presente en los discursos o en el trabajo que se hace con respecto a la crisis climática. ¿Qué es esto de la biodiversidad invisible y por qué debería de importarnos? Bueno, en principio yo creo que utilicé la frase de Antoine de Saint-Exupéry porque me parece que define perfectamente esta biodiversidad invisible, ¿no? Microscópica, que va desde bacterias y arqueas pequeñitos, son los organismos, los seres vivos más pequeños que existen, hasta otros organismos que pueden medir 1 milímetro, 2 milímetros, que nos cuesta mucho ver a simple vista, pasando por todos los que no podemos ver. Porque en realidad creo y estoy convencido, y bueno, y los datos científicos así lo demuestran, que son esos organismos lo esencial de la vida en la Tierra. O sea, de hecho, ellos fueron los que iniciaron la vida en la Tierra, ellos fueron los que fueron capaces de hacer que se mantuviera la vida en la Tierra al crear los primeros ecosistemas, porque la vida puede aparecer en un sitio, pero si no se crea un ecosistema donde todo se recicla y los desechos de unos organismos sirven de comida a otros organismos y se crea el ciclo, los recursos se acaban. Y si los recursos se acaban, la vida se queda sin posibilidad de seguir creciendo. Entonces, ellos fueron los primeros, los que organizaron los primeros ecosistemas y serán, por mucho que nos empeñemos nosotros y con nuestro antropocentrismo, serán los últimos. Porque ellos permanecerán mucho después
de que nosotros hayamos desaparecido, pues como desaparecieron tantas y tantas especies y líneas evolutivas a lo largo de la historia de nuestro planeta. De hecho, nosotros somos una parte de una de las líneas que originaron precisamente estos diminutos organismos que todavía están con nosotros y que habitan en casi cualquier sitio, ¿no? De hecho, antes, Víctor, has comentado que en nosotros viven millones de otros organismos, ¿no? Hay científicos y filósofos de la ciencia que dicen que en realidad nosotros somos un consorcio de organismos, ¿no? Y de hecho hay 10 veces más células que no tienen nuestro propio ADN en nuestro cuerpo que células con nuestro propio ADN, ¿no? O sea que en realidad somos mucho más ellos que nosotros, ¿no? Aunque el conjunto entero seamos el yo, ¿no? Que definimos porque aquí acaba la piel y de la piel hacia afuera es otra cosa, ¿no? Pero todo lo que hay dentro de la piel lo consideramos el yo y ese yo es más bien un nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tienen importancia absolutamente en todo. Y hablabas de la salud y yo creo que una de las cosas que olvidamos y que por eso me llama la atención que esta biodiversidad invisible no esté más presente en muchos de los sitios donde se nos enseña lo que es la vida en el planeta, es porque hay un programa que es, bueno, lo conocemos todos, ¿no? Es el One Health, es una sola salud, ¿no? Y ese One Health yo creo que es una de las ideas más interesantes que han surgido en los últimos tiempos, porque lo engloba todo. O sea, engloba la salud humana, que es la que más nos preocupa a nosotros, la salud del resto de seres vivos con los que compartimos el planeta y la salud de los ecosistemas en los que vivimos, que de hecho el ecosistema mayor en el que vivimos es el propio planeta, la biosfera completa, ¿no? Entonces, y dice que como no seamos capaces de mantener sano, o sea, de conseguir esa salud en todos esos ámbitos, será imposible que los que habitamos en ese mundo estemos sanos. Hay que tener en cuenta que todo esto lo decimos las personas. O sea, la idea del One Health es una idea de personas. Por lo tanto, es antropocéntrica también. Porque evidentemente, aunque todo nos parezca que nosotros no podemos estar sanos en determinados sitios, muchos de los organismos que habitan en esos sitios sí están sanos. Es más, están perfectamente funcionando. Y las aguas residuales, por ejemplo, las depuradoras, son un ejemplo perfecto de que los desechos que provocamos nosotros, pues los desechos urbanos, que van a una depuradora, hay una zona de lodos activos donde se van depurando esas aguas después, bueno, pues ahí viven unos organismos que están felices. Están felices en sitios donde nosotros nos moriríamos. O sea, nuestra salud ahí sería imposible, ¿no? Pero bueno, dejando al margen el antropocentrismo, que es irremediable, porque claro, seguramente si yo fuera una bacteria, yo estaría hablando con un gran grado de bacteriocentrismo, ¿no? Porque cada uno habla de lo que es él, ¿no? Pero bueno, o sea que me parece que lo comentaba en la entrada del blog que has comentado tú, ¿no? Que tanto en las escuelas, hoy me ha dado una alegría cuando me ha comentado Nana que ellos en la universidad tenían una asignatura o algo que era protozoarios, que veían y les daban un cuaderno para tal. Y me ha parecido magnífico porque yo que estudié biología en la Universidad de Barcelona, jamás, así había una asignatura que era invertebrados, pero jamás había algo centrado en los protozoos, ¿no? Protozoarios, ¿no? Me ha alegrado muchísimo, porque eso te obliga a utilizar microscopio, con lo cual entras en un mundo ya completamente diferente al que estás viendo. Pero me llama la atención que eso no se traslade más a los currículums escolares, tanto de primaria, porque los niños se lo pasan bomba, como de secundaria o el instituto, o incluso ya en la universidad, como a los centros que se encargan de divulgar ese conocimiento al resto de personas que no necesariamente tienen que ir a una universidad, que son los museos, básicamente. Un museo de ciencia es un sitio donde alguien que no tiene por qué haber ido a una universidad va a aprender de ciencia, a conocer qué es eso de la ciencia y qué le pueden explicar. Bueno, pues ahí en esos museos hay muy pocos, bajo mi punto de vista, casi ninguno, que realmente explique qué es la biodiversidad invisible. Y esa era la reivindicación que hacía en la entrada al blog. Claro. Sí, es que justo antes de comenzar el podcast platicábamos, ¿no? De que en la escuela tuvimos estas prácticas donde justo nuestra maestra nos daba unas hojas para colorear y coloreábamos pues protozoarios, ¿no? Y era bien interesante porque pues normalmente uno no hace esto en las escuelas y es
yo le comentaba a Rubén que era una de las materias más esperada por todos mis compañeros. O sea, protozoarios era la materia porque es muy sencillo ver a estos organismos, claro, con un microscopio, pero pues es más sencillo que ir a observar alguna ave a lo mejor en el campo si no tienes las posibilidades y es algo asombroso porque en una gotita de agua tú puedes ver o no, depende de la gota de agua, muchísimas cosas o nada, y luego son rapidísimos, ¿no? Era una cosa padrísima porque ya lo encontré y ven a verlo y te asomas y ya no está porque ya se movió al otro lado del portaobjetos, entonces córrele y vuelve a enfocar el microscopio porque ya se nos fue, ya no le tomamos foto y la práctica, entonces era muy interesante, muy, muy interesante y muy asombroso y estoy completamente de acuerdo que sería algo que debería estar en la currícula de Es que, todos y es que en alguna ocasión, en alguna entrevista que me han hecho, a veces el periodista, una de las veces me acuerdo que se quedó muy sorprendido, porque yo le dije, digo, yo es que hago safaris microscópicos. Claro, y es así. verdad. Yo Juzgan. no me voy a Kenia o a Tanzania o a Brasil a hacer un safari para ver, pero bueno, es que veo una cantidad de vida distinta en 1 centímetro cuadrado, que es donde está una gota de agua, que además nunca sabes exactamente lo que te vas a encontrar, con lo cual es siempre un descubrimiento continuo, una sorpresa permanente. Sí, sí, son safaris tal cual, y muy Claro. divertido. No, y luego tiene como una dinámica similar, ¿no? Porque hay unos que son más grandes que otros que devoran a otros de una Claro. forma hasta cinematográfica, ¿no? Es Sí, sí. interesante. Para beneficio de la audiencia que no tiene formación de biólogos como yo y todos los demás que nos escuchen, ¿dónde están estos animalitos? ¿Cuáles son? ¿Dónde los encuentras? Y por, Spoiler en todos lados. Ah. pues sí, ¿dónde los encuentras? Digo, ya dijimos que en el agua, pero nomás para rápidamente decir que, ¿qué son los protozoos? ¿Qué son los arqueas? ¿Qué son las bacterias? Nomás como para enumerar la gran, el gran circo que hay allá adentro, el gran zoológico que hay allá dentro de esta otra dimensión que es el mundo microscópico. A ver, platícanos un poco. Bueno, las bacterias, yo creo que todo el mundo más o menos ha oído hablar de bacterias, porque sobre todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, por lo menos en el mundo, llamémosle desarrollado, o que tenemos más posibilidades, hemos tomado antibióticos. Y si tomas un antibiótico porque has tenido una laringitis o una amigdalitis, es porque estás intentando luchar contra unas bacterias que te están provocando esa infección, ¿no? Bueno, las bacterias son, junto con las arqueas, que antes se consideraba todo bacterias, ahora los científicos las desglosaron en arqueas y bacterias, pero vamos, vienen a ser son muy parecidas, son los organismos más pequeños que existen, vivos como tal. Ya entraríamos en lo que son los virus, pero las vamos a dejar aparte. Vale. Esos organismos son completamente diferentes a todo el resto de organismos y son diferentes por su composición genética. A partir de ahí, hay otros organismos que también están formados por una sola célula. Por ejemplo, los protozoos. Bueno, lo curioso es que los protozoos, una sola célula, es capaz de hacer todo lo que hacemos nosotros, que somos millones de células juntas, ¿no? O sea, hay protozoos que son capaces de comer, de cazar a otros protozoos, igual que el león de la sabana africana caza a la gacela o al antílope, ¿no? Exactamente igual. Hay otros protozoos que se alimentan de plantas, que no son plantas, son vegetales microscópicos, que son cianobacterias, por ejemplo, ¿no? Y se alimentan de ellos. Hace un momentito he estado yo grabando un protozoo que me ha llamado la atención de unas muestras que cogí ayer, que se ha comido un filamento de una cianobacteria y se lo ha metido dentro de la célula. Es espectacular. Es como un elefante que con la trompa coge las ramas de la acacia, le saca las hojas y se come las hojas. O sea, todo lo que podemos ver, todas las relaciones entre especies, entre los animales y las plantas que vemos en el mundo visible, nuestro macromundo, existen en el mundo invisible y muchas más. Muchas más. De hecho, todas las líneas, todo el funcionamiento de los cuerpos de los animales y de las plantas, todas las líneas metabólicas que se llaman, ¿no? Que los científicos llaman vías metabólicas, esas existen en los microscópicos, en los seres microscópicos, todos. Todas. De hecho, cuando vemos las plantas, vemos que son verdes, y vemos que son verdes porque tienen clorofila, y esa clorofila está en unos orgánulos que se llaman cloroplastos. Bueno, pues los cloroplastos hace miles de millones de años no eran cloroplastos, eran cianobacterias. Y una cianobacteria, o sea, otra bacteria, se comió a esa cianobacteria
pero no la digirió, se le quedó dentro y entonces se convirtió en un orgánulo de esa nueva forma de vida capaz de hacer la fotosíntesis. Luego todo eso evolucionó y se ha convertido en las plantas. Pero los cloroplastos son antiguas cianobacterias. Y las mitocondrias, que tan de moda está ahora también hablar de las mitocondrias como las fuentes energéticas de las células, mitocondrias hace millones de años eran unas bacterias de vida libre, que otra se las comió y se quedó dentro, y gracias a ellas podemos utilizar el oxígeno, por ejemplo. Respiramos, ¿no? Pero es un poco así. Pero vamos, están en todos sitios. Lo único que necesitan es agua. El agua es fundamental para la vida, porque o la tienes fuera o la tienes dentro. Todas las células, el interior de las células es agua, con más o menos cosas, pero agua. Y muchos de los organismos necesitan también estar rodeados de agua, porque nosotros no necesitamos estar rodeados de agua, porque somos capaces de regular la pérdida de agua de nuestras células. Hay células tan sencillas que no tienen esa capacidad de regular esa pérdida, y si salen del agua, se secan. Pero están en todos los sitios donde exista agua, incluso el más mínimo resquicio de agua. La gente se sorprende cuando en el suelo del bosque encuentra bichos de estos, organismos de estos, porque se los espera a lo mejor que estén en un lago. No, están en el suelo del bosque, porque esa mínima humedad es suficiente como para poder vivir. O sea, están en todos los sitios. Donde no hay, y es mejor que no haya, es en el agua que sale del grifo. El agua que sale del grifo de nuestras casas para beber, en nuestras ciudades, ya he dicho, en las ciudades de la gente que tenemos ciertas posibilidades de vivir medianamente bien, no tiene ninguno de estos organismos porque la hemos tratado antes para evitar. Bueno, acá sí tienen. Sí. Acá sí tienen y no podemos tomar el agua del grifo precisamente por eso, a pesar de que nos dicen que es potable. En México no tomamos el agua del grifo. De hecho, cuando viene un extranjero de México, un visitante, le decimos no tomes agua de la llave, le llamamos llave aquí al grifo, no tomes agua de la llave y si no le avisamos a tiempo, se enferman. Sí. Incluso solo por lavarse los dientes o por haberse entrado a la regadera y que les cayera un poco de agua, parece ser que nosotros ya estamos Pues uno se acostumbra, ¿no? El cuerpo se acostumbrados, pero desde pequeño a lo que sea que haya en el agua, porque a veces es una sorpresa lo que sí. sale de la llave de acá en México, pero es verdad que aquí es muy sencillo enfermarse por esas cosas. Yo recuerdo que de niños jugábamos, y cuando jugábamos en la calle o así, el fútbol, lo que fuera, No, si pues tomas agua. te ganaba la sed y vas y tomas agua de la llave, Sí, ¿qué sí, importa, no? Pero por eso creo que te acostumbras con el tiempo. ¿Será que tenemos una biodiversidad también ahí que ya Ajá. Claro, se adaptó? la microbiota en vuestro intestino ya es diferente, está adaptada a eso, claro. Claro. Sí, quién sabe qué tan conveniente sea, porque además México es el país que más consume agua embotellada. Todo el agua que bebemos nosotros o es embotellada o es porque pusiste un filtro especializado en tu casa. Pero bueno, no nos vayamos a la infraestructura, Echando trapitos de la infraestructura urbana aquí. No es regla. Nosotros somos la excepción. En México no se puede tomar el agua de la llave precisamente porque sí tiene muchos de esta biodiversidad invisible que está en todas partes al mismo tiempo y que nos enseña tanto, o que gracias a ella hemos aprendido tanto de nosotros mismos, de la historia de la vida en la Tierra, que según entiendo, digamos, ustedes son los biólogos, la mayor parte del tiempo que ha habido vida en la Tierra han sido microbios o biodiversidad invisible de los que son 4,000 millones de años que ha habido vida. Solamente en los últimos cientos de millones ha habido animales grandes, macroscópicos, todo el resto del tiempo. Por ejemplo, si hubiera venido un alien, un extraterrestre a la Tierra, de todo el tiempo que ha habido vida, la mayor parte no hubiera visto a nadie, todo hubiera sido vida invisible. Solo en los últimos años, los últimos cientos de millones de años, habría algo que pudiera ver, ¿es así? Bueno, no, sí que hubiera visto, hubiera podido ver. De hecho, ahora mismo tú puedes ir, por ejemplo, a Yellowstone, en Estados Unidos, y ves toda la vida. La ves porque está formando capas de colores. Pero esas capas de colores en realidad son organismos. Lo que pasa es que hay tantos juntos que forman un tapete y los ves. De hecho, los primeros ecosistemas de los que hablaba antes fueron los tapetes microbianos. Los tapetes microbianos, que son capas de diferentes tipos de bacterias que se van organizando desde la superficie del agua
desde la superficie hacia el fondo, en función de sus necesidades de oxígeno y de sus necesidades de nutrientes. Y la parte de arriba son cianobacterias, que son verdes. Ahí en México hice un viaje a vuestro país y estuve en la laguna de Alchichica. No sé si conocéis la laguna de Alchichica. Bueno, pues que ahí me llevé la gran sorpresa. Yo no lo sabía, pero me encantó poderlo ver. Hay estromatolitos. Estromatolitos son los fósiles de los primeros ecosistemas, formados por cianobacterias. No solamente están en Australia o en Warrawoona o tal, no. En Alchichica hay estromatolitos. De hecho, en la serie Planeta Microbio, en uno de los episodios que se llama Microbios Milagrosos, hablo del milagro de las cianobacterias que transformaron nuestra atmósfera al aprender a hacer la fotosíntesis oxigénica y liberar tanto oxígeno, transformaron la atmósfera y transformaron la vida en la Tierra. La vida que había antes desapareció prácticamente toda y apareció una nueva línea evolutiva que es la que nos ha llevado a lo que vemos ahora, ¿no? Bueno, pues esas cianobacterias en Alchichica siguen formando, porque siguen activas y siguen formando estas comunidades que son tapetes microbianos que en unos sitios no calcifican, o sea, son blanditos, pero en otros sitios crean capas de calcio que son las que parecen unas rocas blancas y tal. Pero por dentro hay capas de cianobacterias que siguen funcionando. O sea que... Oye, Rubén, y para traerlo un poco al tema de nuestro podcast, el Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, con respecto a esta biodiversidad invisible que está en todas partes al mismo tiempo y que basta con saberla buscar para encontrarla, como tú con tus microscopios y tus cámaras has podido llevarla a la pantalla para que nosotros lo podamos ver, y de veras que les invito a nuestro público que nos escucha, a nuestra audiencia, que vayan a verlo dentro de su sitio Science into Images. Ahí se liga a todas las redes sociales, a los diferentes documentales. Es una maravilla el trabajo que hace Rubén y su hijo Iker, que también está ya también colaborando con él. Pero bueno, ¿cuáles son los retos que enfrenta esta biodiversidad hoy en el Antropoceno? Por ejemplo, ¿cómo se ve afectada por la contaminación, por el cambio climático? Quizás la afectación es positiva, como decías tú, que hay entornos provocados por la urbanización o por nuestros desechos que quizá ayuden a que proliferen más, pero en algunas ocasiones llegan a ser tantos que hacen que otra biodiversidad sufra, como por ejemplo el proceso de eutrofización, que significa cuando hay demasiados nutrientes que nosotros echamos, porque se escurrieron de los campos de cultivo, demasiados nutrientes en un río, en un lago, proliferan esta biodiversidad, tanto que se acaban el oxígeno y se mueren los peces. Esa es una de las cosas que me vienen a la mente. Otra también es que lo que platicábamos en otro episodio de Crónicas del Antropoceno, episodio número 98, puedes irlo a buscar, que ya llevamos más de 100, platicábamos con nuestra amiga la doctora Norma Santibáñez Aguascalientes, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que estamos a punto de ir por aquellos rumbos, que nos explicó acerca de animales diminutos que viven en las profundidades y que son claves para conocer la salud del océano y del mundo entero. Los zooventos hacen investigación con respecto a los zooventos, tomándolos como indicadores biológicos. Lo digo también para que sepas que dentro de nuestro discurso ya había habido un momento en el que hablábamos de esa biodiversidad invisible y su importancia para conocer nuestro planeta y nuestro entorno, pero también para saber lo que estamos haciéndole al planeta y qué podemos hacer al respecto. Indicadores biológicos, nuevas especies o nuevas afloraciones de esta biodiversidad invisible. ¿Cómo se ve afectada en el Antropoceno la biodiversidad invisible de la que nos hablas? Bueno, el término biodiversidad invisible es tan amplio que hay muchas especies y muchos grupos de especies. Unos se pueden ver afectados de una manera y otros de otra. Y sucesos o fenómenos que pueden afectar negativamente a unos pueden afectar positivamente a otros. O sea que depende de que, por ejemplo, las bacterias, que son la biodiversidad invisible más invisible, porque son las más pequeñas, esas prácticamente les da igual, directamente. O sea, les da igual lo que hagamos porque tienen tal capacidad de adaptación que pueden adaptarse prácticamente a cualquier alteración del medio que nosotros provoquemos. De hecho, ahora uno de los problemas que estamos viendo, por ejemplo, en las aguas, es que están cargadas de antibióticos que son
antibióticos que salen de nuestro cuerpo, porque los hemos tomado y salen de nuestro cuerpo y van a las aguas residuales. Bueno, pues esos antibióticos que en principio matarían a las bacterias, lo que están haciendo es que debido a la enorme capacidad de adaptación de estas bacterias, se hagan resistentes. Con lo cual, las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos ya no nos sirven. ¿Sabes? Ese es a ellas, en principio podría matarlas, pero al final les da igual, porque tienen tal capacidad de reproducción, tal capacidad de cambio genético. De hecho, son capaces de coger ADN del medio y ponérselo dentro. O sea, es un mundo maravilloso, ¿no? Que se adaptan a cualquier medio. Otra cosa son los organismos eucariotas, que son todos los que no somos bacterias ni arqueas. Dentro de la biodiversidad invisible hay muchísimos. Todos los del plancton, por ejemplo, las diatomeas, bueno, un montón de las algas unicelulares, los copépodos, todos estos forman parte del plancton, tanto del mar como de aguas dulces, y estos sí que pueden sufrir mucho más de lo que sufren las bacterias porque no tienen esa capacidad de variar, o sea, de adaptarse. Entonces, cualquier alteración les afecta mucho más. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema del cambio climático y sobre todo el calentamiento de los océanos, es un problema que nos va a afectar a nosotros porque va a haber más huracanes, va a haber más, aquí en la península ibérica, en España les llaman danas, que vienen del Mediterráneo, bueno, va a haber más porque el agua está más caliente, se evapora más y las tormentas cuando llegan a tierra son más fuertes. Es muy sencillo de entender así a grandes rasgos, ¿no? Pero el calentamiento del agua del mar también provoca que haya una mayor actividad metabólica en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Que las microalgas capten más dióxido de carbono, más CO2, liberen más oxígeno, sí, pero capten más CO2. Entonces crezcan más las poblaciones, se reproduzcan más. Y eso puede acabar afectando tanto a otros organismos que sufren las consecuencias de esas microalgas, como pasa con las mareas rojas famosas, ¿no? Las mareas rojas, que son las afloraciones grandes de algas microscópicas, ¿no? Sobre todo dinoflagelados, que liberan toxinas al agua, porque hay tantas, y ellos van liberando toxinas y matan a los peces o a los corales o a lo que vive en esas aguas. Eso directamente me facilita, o sea, digamos que ese incremento de la temperatura le viene bien a unos, pero la actividad de esos que se ven tan favorecidos le va muy mal a otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta, yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta clara cuando se habla de temas de naturaleza, relación con nosotros, relación entre diferentes partes de la biosfera, y es la interrelación. Todo está interrelacionado. Entonces, el famoso efecto mariposa, ¿no? Del que tanto se ha hablado, de que el batido de las alas de una mariposa en un sitio afecta después a... Bueno, pues eso pasa, eso es real. O sea, lo que afecta a una comunidad viva, al final, como todo está relacionado, afecta a otra comunidad viva. Y hay un ejemplo que cuando lo aprendí me llamó mucho la atención, y es que el plancton, del que hablamos ahora, que se puede ver afectado por todo esto, es capaz de regular la formación de nubes encima del océano. El plancton, cuando le pega mucho sol, cuando el agua está muy caliente, hay mucha insolación, se reproduce mucho y libera, como todos los organismos, liberan excrementos, por decirlo así, ¿no? Del metabolismo, y entre esos excrementos hay una sustancia que se llama dimetilsulfuro, que lo que hace es que se evapora, sale a la atmósfera. Y ese dimetilsulfuro lo que hace es que genera partículas, núcleos de condensación del agua. Entonces, hace que se creen nubes con el agua que se evapora del mar, ¿no? Entonces, es un mecanismo de regulación. Cuando hay mucho plancton, porque ha habido mucha insolación, el propio plancton se pone una boina de nubes para reducir su producción. Cuando ya la ha reducido, deja de haber eso. Las nubes, además, los vientos se las llevan a tierra, o sea que ellos regulan la circulación de nubes y de agua y de lluvias entre mar y tierra, ¿no? Pero es como una especie de regulación propia en el que no vamos a decir que ellos mismos se han inventado su paraguas, ¿no? O su parasol, pero sí, al final el resultado es que crean un parasol que les permite mantener sus poblaciones sin llegar a morirse de éxito, ¿no? Y regular así también el clima. O sea que todo se ve influido. Nosotros pensamos que nosotros influimos enormemente en todo, pero vuelvo a decir lo mismo, porque es una visión antropocéntrica. Y hay una cosa que a mí me gustaría dejar clara. Cuando nos dicen de salvar el planeta,
Claro, nosotros no tenemos que salvar el planeta. Es más, ¿cómo vas a salvar a un planeta? No, claro. El problema está en que ese vamos a salvar el planeta, que se ha utilizado mucho para concienciar sobre los problemas ambientales, que me parece muy bien, se apoderan de esa filosofía o de esa idea determinados grupos, ¿no? Y claro, cuando actúa una persona de la calle le dice, oye, hay que salvar el planeta, y dice, ¿yo eso cómo lo hago? No, claro, yo eso no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces delego en que esos otros que me dicen que cómo hay que salvar el planeta, que lo hagan ellos, ¿no? Claro, es una manera de quitarse de encima. Y de quitarse de encima los problemas que en muchas partes de nuestra sociedad no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Porque económicamente no nos interesa. Yo soy muy bruto hablando, lo siento, pero económicamente no nos interesa porque hay muchas empresas que están ganando mucho dinero, muchos consorcios empresariales que están ganando mucho dinero con cosas que realmente son negativas para el entorno. Es así, ¿eh? Bueno, si a ti en vez de decir vamos a salvar el planeta, te dijeran, oye, vamos a intentar salvar nuestro modo de vida, sería otra cosa. Porque tú sí que te sientes capaz de intentar salvar tu modo de vida. El planeta no lo vas a poder salvar, porque el Sol llegará un momento en que decida que se muere y se muere el Sol y se muere el planeta. Pero tu modo de vida, mientras tú estás en tu civilización, en tu era, en tu antropoceno, sí que podrías llegarlo a salvar si te lo propones. Pero claro, eso supondría que todas esas otras partes a las que he aludido antes de intereses creados pues sufrirían, como sufren partes de los ecosistemas, ¿no? Pues esas partes sufrirían. Y esas partes que ahora mismo son las partes que dominan, pues no permiten que eso sea así. Pero quería hacer ese inciso porque me parece importante que la gente se dé cuenta de que nosotros no tenemos que salvar el planeta. El planeta está perfecto como está, ¿eh? Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es salvar nuestro modo de vida de los cambios que hemos provocado en el planeta. El cambio climático, que a lo mejor no es solo nuestro, pero en buena medida sí, no es solo culpa nuestra, ¿no? Eso sí, al planeta no, al planeta déjalo, que ya va dando vueltas alrededor de su estrella magníficamente y va feliz y contento, claro. Y lo ha hecho por miles de millones de años. Y lo seguirá haciendo miles de millones de años cuando no estemos aquí, ¿no? Nosotros no estaremos, esta biodiversidad invisible sí que seguirá estando, seguramente, sí. Exactamente. Oye, y en esta estoy de acuerdo contigo, y el antropoceno es antropocéntrico, eso es uno de sus debilidades de la visión. Y qué buena frase, ¿no? Así, morirnos de éxito. Creo que vamos para allá. El éxito de la especie nos está llevando ya hacia abajo. ¿Qué podemos aprender de la biodiversidad invisible? De su capacidad de resiliencia, de adaptación, de cómo esta adaptación acelerada les permite responder a los cambios, como los que nos estamos provocando nosotros. ¿Qué podemos aprender de toda esa biodiversidad invisible para no morirnos de éxito en el antropoceno? Yo creo que hay muchas cosas que podríamos aprender de ellos. Unas cosas prácticas y otras cosas filosóficas. La primera, las cosas filosóficas, es que conociendo a la biodiversidad invisible y lo que es capaz de hacer, su capacidad de resiliencia, lo que te permite es bajarte el ego. O sea, no dejar de pensar que eres la cúspide de la evolución de la vida en la Tierra, que los humanos somos la cúspide de la evolución de la vida en la Tierra, que somos lo más de lo más, ¿no? Bueno, somos lo más de lo más porque somos nosotros y nos lo contamos a nosotros. Pero yo no soy capaz de generar oxígeno. Por lo tanto, si no hubiera alguien que me lo generase, yo me moría, me asfixiaba, ¿no? En cambio, una mínima cianobacteria que ni siquiera tiene cromosomas como los nuestros, que tiene un cromosoma circular ahí, raro, es capaz de coger la luz del sol, el CO2 de la atmósfera y el agua, y hacerse su propio alimento y liberar un oxígeno que es el que me permite respirar. Por lo tanto, ¿quién es más importante? Bueno, dejémoslo ahí. Para nosotros. Para la cianobacteria, si le pudiéramos preguntar, seguramente sería ella. Claro. Entonces, primero eso. Yo creo que eso es una lección, lo que podemos aprender es una lección de humildad. O sea, dejar de pensarnos a nosotros mismos como los seres supremos. No, somos un organismo más que ha aparecido en un momento de la evolución de la vida en el planeta
pero que llevamos como si llevamos 2 minutos aquí. O sea, es que no llevamos más. Todo el resto del año han sido otros seres vivos. Algunos desaparecieron, como los dinosaurios, otros han seguido y hemos aparecido nosotros. Bueno, somos un apéndice mínimo. Lo que pasa es que somos mínimo, pero tenemos una capacidad de alteración del medio enorme. Es el morir de éxito que decías tú. Tanta capacidad de alteración del medio que lo estamos alterando para dificultarnos la propia existencia a nosotros mismos. Eso en cuanto a tema filosófico. Y en cuanto a tema práctico, evidentemente hay muchísimas cosas que estamos, no que podemos aprender, sino que estamos aprendiendo. Hay muchísimos científicos que están investigando vías metabólicas para solucionar problemas que nos afectan directamente, para eliminar la contaminación por plásticos. Ahora mismo ya hay investigaciones sobre bacterias y hongos que son capaces de degradar el plástico a una velocidad tremenda. Para curar enfermedades directamente. Pues, por ejemplo, antes la heparina, que era un anticoagulante que se sacaba del intestino de cerdo para las operaciones y tal, ahora ya se saca de bacterias. No hace falta matar el cerdo para sacar el intestino y sacar heparina. Las bacterias son capaces de producir heparina y la utilizamos en nuestros hospitales. Hay muchísimas cosas que hemos aprendido y muchas otras que todavía no sabemos que podemos aprender. O sea, hay muchos organismos, sobre todo de la biodiversidad invisible, que viven en zonas donde nosotros parece que nos resulta imposible vivir. Por ejemplo, algunos de los que trabajamos de los organismos con los que trabajamos, pues los tardígrados famosos, que tan famosos son, que tanto gustan a la gente, ¿no? Los ositos de agua. Bueno, los rotíferos, muchos ciliados, todos ellos son organismos extraordinariamente resistentes y resilientes. Algunos de ellos se llaman extremófilos, porque viven en zonas extremas, en condiciones extremas. Ellos tienen adaptaciones que a lo mejor en algún momento a nosotros nos vienen bien. De hecho, se están investigando para los viajes espaciales, ¿no? Se investiga con rotíferos, se investiga incluso con dafnias, que las dafnias, por ejemplo, son capaces de reproducirse sin machos, ¿no? Y muchos rotíferos también, por huevos partenogenéticos. Yo espero que tanto Víctor como a mí nos dejéis seguir existiendo, porque personas como Nana, que son las importantes, ¿no? La vida es femenina. Está claro, la vida es femenina. Además se llama la vida, no se llama el vida. Se llama la vida. La vida es femenina y es el género femenino el único capaz de dar vida y seguir dando vida, ¿no? Por eso hay muchas especies que son capaces de eso, de reproducirse sin machos, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas cosas que podemos aprender de ellas y aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra salvación de nuestro modo de vida, que no del planeta. Y, por otro lado, también, y una cosa que considero importantísimo, porque además me parece que de eso depende todo lo demás, es nuestra capacidad intelectual de entender que no somos los únicos, que existe un montón de vida, la que vemos y mucha más que no vemos, que es tan importante como nosotros para que el sistema global de la biosfera siga funcionando. O sea, los ciclos biogeoquímicos de los elementos, del carbono, del azufre, el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno, que es tan importante para las plantas y al final para nosotros, porque con el nitrógeno hacemos los aminoácidos que hacen las proteínas, que es nuestra carne, o hacemos los nucleótidos que hacen nuestro ADN, nuestros genes, ese no lo podemos coger de ningún sitio, nosotros. Ese lo cogen las bacterias de la atmósfera. Y solo ellas. Nadie más lo puede coger y meter en la cadena alimenticia. Nadie más. Entonces, bueno, pues todos esos ciclos dependen de esa otra que no vemos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, entenderlo, enseñárselo, explicárselo a la gente, pero ya desde pequeños, que se entienda como algo normal, algo que hay cosas que no vemos, que las podemos intentar ver con un microscopio, con lo que sea, se les puede enseñar, pero que eso nos hará ver que no somos lo más de lo más, ¿no? A mí me parece fundamental, o sea, la humildad ante lo que es la maravilla de la vida, de la que nosotros somos un puntito aquí final, es importantísimo, porque de entender eso, de conocer eso, que al final si tienes que amar algo, solo amas a lo que conoces. Yo no puedo amar a la vecina del sexto de allí porque no la conozco. Si la conociera, a lo mejor la amaba, ¿no? Pero primero la tendría que conocer y después decido si amarla o no, ¿no? Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Hay que conocer y después ya llegará el amar. Y si amas, proteges. Proteges y buscas la manera de que eso siga existiendo. Y aquí, para llegar a conocer, hay que mostrar.
Y por eso era mi comentario en el blog, la entrada al blog que comentabas, de que en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en los museos, se dé a conocer esto. Porque se da a conocer esta vida microscópica, esta biodiversidad invisible, a lo mejor se ama. Y si se ama, a lo mejor se protege. Y protegiéndola a ella, vamos a proteger a todos. O sea, si proteges a las microalgas, proteges al krill. Y si proteges al krill, proteges a la ballena azul. Ahora, si te dedicas solo a proteger a la ballena azul, no la vas a conseguir proteger si no proteges al resto. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Yo creo que es fundamental esa transmisión de ese conocimiento, ¿no? No solo conocimiento biológico, porque va más allá. Va a una comprensión global de lo que es la biosfera. Bueno. Por eso yo creo que es muy, muy valioso el trabajo que haces a través de estas diferentes, pues ya muchos proyectos que has impulsado, desde los documentales que estuviste haciendo desde hace muchos años, lo que estás haciendo ahora en la página que en este momento los que nos ven por YouTube la voy a compartir. Aquí pueden ver y platícanos un poquito, si eres tan amable, Rubén, de todo el trabajo de divulgación científica a través de medios audiovisuales y hoy de muchos medios, porque pues ya es transmedia, pero este trabajo que has hecho y que ha logrado, sin duda, que nos demos más una idea, con solamente ver una de las imágenes, nos damos una idea de que allá adentro hay todo verdaderamente otro mundo, en otra dimensión, pero aquí mismo. Platícanos un poquito rápidamente, ya para cerrar, Rubén, mientras muestro tu página, el camino que has recorrido, cómo estás y hacia dónde vas en este trabajo audiovisual. Bueno, yo empecé muy, muy jovencito en el mundo audiovisual, bueno, en el mundo de la divulgación de documentales, porque tuve la suerte de poder participar como niño, con 16 años, en una de las series icónicas de la divulgación de naturaleza aquí en España, que era El hombre y la tierra, que lo dirigió Félix Rodríguez de la Fuente para Televisión Española. Y tuve la suerte de estar 2 veranos trabajando con esos equipos. Y ahí me entró el gusanillo ahí no se veían microbios, ni paramecios, ni se veían el lobo, se veía el águila, pero me entró el gusanillo de mostrar lo que yo veía cuando salía al campo, de mostrarlo a los demás. Avanzando a ella, estudié la carrera de biología, luego participé como naturalista en diferentes series de Televisión Española y siempre eché de menos que se mostraba lo que ya veía. O sea, yo veía en el campo, veía el lince, veía los animales, las plantas que había en el campo, pero nadie me explicaba nada de lo que no veía y yo sabía que existían. Sabía que estaban ahí, sabía que había hongos en el suelo, sabía que había bichos que estaban dentro del nido de las aves y que se comen los restos de que tiran los pollos y por lo tanto el nido no se infecta, ¿no? Entonces, sabía que todo eso existía, pero no veía que nadie nos lo contase, nos lo hiciera saber. Al final decidí dejar de trabajar para otros, trabajar para mí, hace ya pues, unos 30 años más o menos, y hacer mis propias producciones, ¿no? Contando precisamente eso, dándole importancia a eso, a esa cosa que yo echaba en falta, que todos los documentales de naturaleza de entonces y también los de ahora, los habituales, no cuentan. Y es todo eso que hay debajo de lo que sí cuentan. ¿De qué depende la vida de todos esos otros animales de los que nos cuentan sus historias vitales? Esas historias vitales dependen de otros, de los que no nos dicen nunca nada. Nunca nos dicen nada. Nos hablan comento siempre, nos hablan de la ballena azul, nos hablan del lince, nos hablan del oso de anteojos, nos hablan del águila arpía. Pero no nos hablan de los que realmente hacen que esos otros animales estén ahí y puedan seguir viviendo y habitando en esos ecosistemas. Y es por lo que decidí dedicar buena parte de mi esfuerzo, ahora de nuestro esfuerzo, a contarle eso a la gente, que lo pudiera ver. ¿Quién ha visto ahora que se están viendo aquí los Spirostomum, ¿no? Esos son unos paramecios, ¿no? O sea, unos protozoos, perdona. Ahora vemos Stentor. A mí nadie me había enseñado esto. Yo no tenía ni idea de que esto existía y que estos, precisamente, que estamos viendo ahora, este Stentor rosa, este Stentor es, entre otros muchos, uno de los encargados de que las bacterias no maten a todo lo que vive en esa charca. Porque si no, las bacterias, como estas masas eran zoogloea, esas bacterias acaban con toda la materia orgánica de esa charca, no dejan alimento para los demás y además la eutrofizan, que es lo que comentabas tú, Víctor, ¿no?
eutrofizan esas aguas. Entonces, esos otros son filtradores y se comen a las bacterias, mantienen las poblaciones de bacterias a raya. Nadie me había contado eso, ¿eh? Y a mí me parecía que era importante contárselo a la gente, aparte ya de por la sorpresa del descubrimiento que para mí supuso acceder a un microscopio y ver esto. O sea, yo cuando pones una gota de agua si tienes la suerte de que tiene mucha vida, aquí debajo de un microscopio y ves cosas así, yo creo que cualquiera se sorprende, sea niño o no sea niño, ¿no? Luego te puede gustar más, apetecer más, pero la sorpresa te la llevas, porque no te esperas que haya un mundo así, no te esperas que haya una batidora microscópica aquí enganchada a un alga, ¿no? O muchas juntas, ¿no? Eso no te lo esperas. Y claro, eso te llama la atención. Y lo primero que haces cuando ves algo así es, quieres contárselo a alguien, ¿no? Oye, que he visto esto. Claro, y una de las maneras de contarlo, pues era haciendo audiovisuales. Claro. Y hasta ahora, hasta ahora. No, una maravilla de trabajo, de ver a Rubén. Te agradezco mucho que nos lo compartas. Ahí hay esto que estuvieron viendo los que nos ven por YouTube, es solamente un tráiler de uno de los muchos productos audiovisuales en los que Rubén pues ha producido, ha dirigido. Y ya para cerrar, Rubén, partimos hablando de tu blog. Ese blog, ¿en dónde lo encuentra la gente? ¿Dónde pueden entrar? Digo, vamos a poner todas las ligas, como siempre, en la descripción del episodio, pero haz la invitación tú a quienes quieran acercarse a conocer tu trabajo. ¿Dónde lo pueden ver? Bueno, pues en principio lo pueden ver a través de la página web, de nuestra página web, que es Science into Images, que es ciencia en imágenes, traducido al castellano sería. Está en las dos versiones idiomáticas, porque parece ser que en todas estas cosas siempre hay que hacerlo en inglés también. Entonces está en castellano y en inglés, igual que el blog, también está en castellano y en inglés. Pero bueno, y lo puede ver ahí, y a través de la web puede acceder a todas las redes sociales, como lo que comentabas tú en Instagram, que es Science into Images, o a Facebook, siempre está con el mismo nombre, de una u otra manera con el mismo nombre. Y si no, pues seguramente si busca nuestros nombres en Google, no es Google, no es Google Eyes, de Rubén Duro, te aparecerá algo así, ¿no? O sea que ese acceso es sencillo, es fácil porque estamos en redes, y a las redes la gente, a mí me cuesta más, pero a la gente joven le cuesta muy poquito acceder a todas estas cosas, ¿no? Y ahí estamos. Y ahora, bueno, tenemos algunas producciones que están en pantalla. Hay una plataforma que se llama CaixaForum Plus, que depende de la Fundación Bancaria La Caixa, que creó una plataforma de streaming para la cultura y la ciencia, que me parece una idea magnífica, gratuita además, donde tienes un montón de material, hay un montón de material de música, de arte, de historia, material de documental social, y dedicar una parte también al documental de ciencia y naturaleza. Y ahí tenemos dos series, una que es Planeta Microbio, que es la última que hemos hecho, y otra es Habitantes del Micromundo, que ya la habíamos hecho y la cogieron ellos para esto. Y ahí se puede ver algo de nuestro trabajo. Y ahora lo último que tenemos es dos cortitos que hemos hecho con la idea de llegar a otro tipo de público y mostrar este mundo que a nosotros nos parece tan maravilloso, de una manera todavía más espectacular, que es a través de los planetarios. Entonces hemos hecho producciones audiovisuales de mundo microscópico para proyectar en la cúpula de los planetarios, que con el campo oscuro que trabajamos nosotros esta imagen es muy similar a lo que se ve cuando te proyectan una imagen del cosmos, del espacio. Y entonces nos hacía gracia relacionar lo más enorme que podemos ver, que es lo que nos muestran con los telescopios, a lo más pequeño que podemos ver, que es lo que podemos mostrar con los microscopios. Y todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí hemos hecho dos cortitos, estamos produciendo ahora un tercero y otro largo, educativos, y en eso estamos. Y seguimos intentando sacar producciones adelante, sí. Oye, que para los que nos están escuchando ahí en casa y no nos ven en YouTube, véanos, pero vayan a visitar este sitio porque es difícil describir justo lo que acabamos de ver. Es tan asombroso, es tan variado, es tan diverso. Y sonaría loco si me pongo a decirles que estábamos viendo bichejos, animalejos, que tenían antenas, que tenían muchas patas, que se movían, que se comían unos a los otros. Voy a parecer loquita. Entonces, los invitamos a que visiten estos sitios porque sorprendidos. Sorprendidos es lo más poco que van a sentir, ¿no?
Y sobre todo, pues que sigan sus redes sociales. Nosotros con mucho gusto vamos a agregar los links, como menciona Víctor. Y pues nada más que agradecer, Rubén, por toda esta labor, todo este trabajo. La verdad es un beneficio que no todos tenemos, poder observar lo inobservable, ¿no? Poder ver lo invisible. Entonces, gracias por todo este trabajo que hacen. Sí, y qué maravilla que van a hacer algo para planetarios, otra manera de verlo, para sentirte como que estás allá dentro de la burbuja, con todos esos animalillos moviéndose alrededor. Como aliens, ¿no? De repente dirías, ay, son de otro planeta. Tal cual. Pero Cuando los ves en el planetario, tomas conciencia de lo pequeño que tú eres, porque te pones, tú eres el pequeño en ese momento. Sí. El estentor, el paramecio es inmenso. Y tú eres el diminuto que está ahí debajo mirando y rezando para que no salga de la cúpula y se te coma a ti, ¿no? Claro. O sea, claro. Sí, eso ya tenemos 2 hechos. Ya están 2 en un museo aquí en Cataluña, ya están proyectándose en el planetario. Ahora estamos produciendo otros. Qué maravilla, yo los quiero ver en cuanto se pueda. Vamos a tratar de acercarnos a ellos, porque a través de diferentes medios, en este caso los medios audiovisuales, y a través del contacto con las emociones y sensaciones, es que podemos darnos una idea. Y como dices, Rubén, no vas a querer algo que no conoces, que no sabes ni que existe. Pero todo esto que nos muestra el trabajo de Rubén Duro en Science into Images nos da una idea de toda la gran diversidad biológica que hay en este planeta, y según entiendo, incluso probablemente hasta en la Luna ya llegaron unos de estos bichitos, porque pues, según entiendo, el favorito de todos, el osito de agua que le dicen, iba en una nave que chocó en la Luna y probablemente ya empezó a habitar por allá, ¿no? Un pequeño accidente. No se sabe si es la primera población de selenitas, que son los de tardígrados allí, ¿no? Todavía no se sabe, pero sí, parece que un accidente fue una misión además privada de un grupo israelí, creo que fue, que lanzó una nave y hubo un accidente y, bueno, posiblemente los tardígrados hayan colonizado la Luna. Lo que no sé es de qué se podrán alimentar allí, porque ellos no son capaces, como las algas, de generar su propio eso. Pero bueno, a lo mejor están allí. Rubén, te agradezco muchísimo, Rubén Duro, tu tiempo para platicarnos todas estas ideas, todas estas maneras de ver la biodiversidad. Contagia también esta fascinación, y vamos a poner todas las ligas de lo mencionado. Sobre todo está en la página web. A partir de ahí pueden encontrar, está muy bien manejada las redes, los blogs, a partir de la página web. Lo único que te pido que nos mandes es la liga de la plataforma donde están estos 2 trabajos completos también, para compartir sobre todo a la audiencia de Crónicas del Antropoceno. Lo ponemos en la descripción del episodio. Métanse a verlo tantito para que se den una idea de lo que estamos hablando. Rubén, muchas gracias. Un abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias por estar en Crónicas del Antropoceno. Muchísimas gracias a vosotros 2, Víctor y Nana, por darme la oportunidad de, pues algo que no es muy habitual, ¿no? Somos afortunados si nos dais visibilidad y nos dejáis contar las cosas que pensamos o que vivimos, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, nosotros encantados. Es algo necesario. Es algo que todos debemos conocer en algún momento. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. También recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. ¿Cuáles son, Ana? Museo de Ciencias Ambientales en todas las redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Y la página web también. Claro. Ahí puedes encontrar y entrar en contacto con este proyecto y con el proyecto del museo. Se vale que nos digas, se valen quejas, sugerencias, comentarios y contactos, como así contactamos con Rubén Duro a través de un mail, y es así donde vamos haciendo las redes y las relaciones en este mundo. Y el mundo invisible que nos presentó Rubén Duro hoy, que nos muestra en su trabajo, nos da mucho una idea de todo lo demás que podemos ver y que no es evidente, pero lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias, y que estén, por favor, pendientes de las próximas Crónicas del Antropoceno. Bye, bye. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.